Ya a manera de introducción quisiera leer un poco, porque a veces vemos en la Biblia y escuchamos hablar de algún Herodes, y hay diferentes Herodes que están tanto al final del Antiguo Testamento como al principio del Nuevo Testamento. Y a manera de introducción quiero leer un par de láminas que nos hablan un poco acerca de este nombre que recibió una dinastía. Es decir, cuando vemos Herodes, no hay un único Herodes en la palabra de Dios. Hay varios. Aquí dice, ellos gobernaron Palestina inmediatamente antes y durante de la primera mitad del siglo I después de Cristo. La historia familiar es compleja, la información es escasa y también es dudosa. En el Nuevo Testamento encontramos a Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande. Este ordenó matar a espada a Jacobo, hijo de Zebedeo, y encarceló a Pedro, dice acá. Herodes Agripa II, que escuchó la defensa de Pablo en Hechos 25:13, también es otro Herodes. Así que cuando hablamos de Herodes no hablamos de un solo hombre, hablamos de una dinastía. Y en esta oportunidad que estamos estudiando el Evangelio de Marcos, a partir del capítulo 6 en el verso 14, vamos a hablar de otro Herodes que se llama Herodes el Tetrarca. ¿Por qué hacemos esta introducción? Porque en la Biblia no hay un solo Herodes. Ahora sabemos que hay una familia de Herodes y que a veces hay uno actuando, a veces hay otro actuando, pero todos eran terribles. Aquí vemos como uno fue el que mandó a encarcelar a Pedro, el otro escuchó a Pablo. Aquí vamos a leer una historia que es bastante dramática también, porque esa es la secuencia de todo el Evangelio de Marcos que hemos venido estudiando semana a semana. Y dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 6, verso 14 lo siguiente: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían es Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo le des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. Les dije que era una historia terrible, la que íbamos a recibir, primero que todo, hablando acerca de esta dinastía de los Herodes,
que no eran buenos, que no se conocían por personas tranquilas, los primeros años de la iglesia cristiana tuvieron que enfrentar muchísima persecución. En otros lados hablamos de un hombre como Nerón, que tenía un hobby y era prender a los cristianos amarrados en unas palmeras como si fueran antorchas humanas. La primera persecución que hubo en los primeros años de la iglesia, podemos ver, por ejemplo, la muerte de este hombre que fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo, que Jesús lo amaba, pero aquí podemos encontrar cómo este hombre, gracias a una promesa que le hizo a una jovencita por haber danzado, a pesar de que respetaba a Juan, de que lo escuchaba, de que ponía atención a su mensaje, se vio entre la espada y la pared. Y como esta niña, que era la hija de Herodías, dice la palabra, en el momento en el que Juan le dice a Herodes, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano, porque este hombre, Herodes, tenía un hermano y tomó la esposa de su hermano, y cuando Juan le dice, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, entonces él toma la decisión de ponerlo preso, pero a pesar de que lo tenía preso, lo guardaba, lo respetaba, lo escuchaba. Pero en ese momento en donde esta niña le pregunta a su mamá, ¿qué pido? Y esta mujer, que desde hace tiempo quería matar al apóstol Juan, le dice, pide la cabeza de Juan. Por favor, entremos en la escena. Tratemos de imaginar por un momento. Ayer yo cuando hacía el estudio me acordaba de algunas pinturas que en algún momento observaba acerca de lo que es este evento. Hay pinturas de grandes pintores como Caravaggio y otros que hicieron esta pintura en donde hay un plato, imagínense un plato de plata, valga la redundancia, y encima del plato está la cabeza de un hombre, que ese hombre era el apóstol Juan. Totalmente decapitado. Hay algunas características que se dicen de este Herodes, el tetrarca, en esta historia que no son del todo negativas. Por ejemplo, en el verso 20, ya lo leímos, lo vuelvo a leer, dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Él tenía un respeto por Juan. Sabía que Juan era un hombre de Dios. Sabía que tenía palabra que cambiaba vidas. Sabía que tenía un mensaje que era un mensaje diferente. Sabía que estaba siguiendo los señales y prodigios. Pero en cierto momento se vio entre la espada y la pared y no pudo evitar que esta promesa que él le había hecho a esta mujer o a esta niña, pues se llevara a cabo porque estaba en presencia de muchas personas. Herodes respetaba a Juan, pero no conocía cuál era el maestro de Juan. Como dicen mis notas, Herodes protegía a Juan, Herodes respetaba la justicia y la santidad, respetaba la virtud, Herodes escuchaba a Juan, dice la palabra de Dios, de buena gana. Atención, nosotros podemos escuchar la palabra de Dios, nosotros podemos respetar la palabra de Dios, a nosotros nos puede gustar la palabra de Dios, respetamos a algún predicador, algún pastor, algún líder, personas que están a nuestro alrededor sembrando constantemente la buena semilla, sin necesidad de llegar realmente al maestro que está detrás de la persona, que sirve simplemente como un portavoz, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Constantemente la palabra de Dios debe de desafiarnos. Si tú te sientes desafiado por la palabra de Dios, estás en el camino correcto. Estoy completamente seguro que en el momento en el que Juan le dice a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano porque estaba predicando principios y valores, él dijo, bueno, no me sirve ya tu mensaje. Ya te estás metiendo en un terreno que no te incumbe. Necesito meterte preso. Nadie te dio autoridad de que entraras a donde estás entrando. Pero Juan
fiel al mensaje que está establecido en la palabra de Dios, cuando le dice no te es lícito tener la mujer de tu hermano, gracias a un verso que venía de Levítico, del Antiguo Testamento, bueno, lamentablemente tuvo que pagar con cárcel. Pero la situación se empeoró a pesar de que él respetaba este mensaje. Ahora, por un momento, imaginemos a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba Mateo, ahí estaba Santiago, ahí estaban absolutamente todos los discípulos, y de repente ellos se enteran de lo que está ocurriendo, porque el último versículo que nosotros leímos dice: cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. ¿Qué cuerpo agarraron ellos? ¿De qué cuerpo se trata? ¿De qué nos está hablando la palabra? Está hablando del cuerpo de Juan sin cabeza, porque lo decapitaron. Por favor, imaginemos el dolor que pudieron haber sentido estos discípulos al decir: yo conocí a Juan, Juan me habló del camino, Juan me guió hacia Jesús, Juan me bautizó, él estuvo conmigo, él habló conmigo, tantas cosas que me enseñó, yo lo conozco. Por un momento, imaginemos la aflicción en el corazón que pudo haber habido en el corazón de cada uno de estos discípulos. ¿Por qué? Porque Juan lo decapitaron. Nada más y nada menos. ¿Verdad que la Biblia está llena de historias que a veces son de difícil entendimiento? Porque cuando venimos al Señor, muchos de nosotros equivocadamente nos acercamos a Dios porque Dios va a solucionar mi situación, porque Dios me va a abrir una puerta, porque voy por una bendición, porque anhelo todos los regalos que Dios me pueda dar. Pero cuando Dios se presenta a nuestras vidas, hay pasos determinantes que Él nos invita a dar, y muchas veces nos dice: esa persona que me quiera seguir a mí tiene que comprender que, por ejemplo, hay días en donde mi almohada es una piedra. ¿Estás dispuesto a seguirme? Entonces todo el mundo evalúa el colchón que tiene en su casa, la almohada esa bien rica que se compró, y dice: bueno, Señor, ya va, déjame pensarlo, déjame que primero yo haga esto, déjame que primero yo haga lo otro. Pero equivocadamente a veces pensamos que Dios es como el genio de la botella y que cuando nosotros le seguimos a Él, todas las cosas van a estar bien. Muchas veces leemos este tipo de historias, y ese tipo de historias fortalecen nuestra fe, porque son historias mucho más fuertes que las que nosotros podemos haber vivido. Nos vemos reflejados y decimos: Señor, yo no he pasado por esto, que le hayan cortado la cabeza a un hermano mío, a una hermana mía, y que la pongan en un plato y que la exhiban. Yo no he tenido la persecución que tuvieron los primeros cristianos, pero sí tenemos nuestras situaciones. Por ejemplo, esta semana ha sido una semana bastante particular. La semana pasada orábamos y anhelábamos algunos resultados para Venezuela, y hoy en día no son los resultados que probablemente estábamos esperando. ¿Sí o no? Hay personas que conocemos que han terminado en el hospital esta semana de tanto TikTok, de tanto Instagram, de tantas malas noticias, de lo que se ve en las imágenes, de lo que repostea la gente, de los mensajes que salen del corazón de muchas personas, cristianos, en donde sus corazones todavía albergan odio, albergan venganza, en donde sale de su corazón, dice la palabra de Dios, que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Y yo siempre digo, si una persona ve la novela de las 12 y después ve la novela de la 1, ¿saben por qué se llaman novelas, verdad? Porque no hay que verlas, no verlas. Pero ellos ven la de las 12, la de la 1, la de las 2, la de las 3, después la de las 8 no me la puedo perder porque esa es una novela, no sé, brasilera, me gusta mucho.
Y antes del noticiero hay una novela que también me gusta. ¿De qué va a hablar esa persona? De novelas. ¿Cómo es la vida de esa persona? Una novela también. ¿Por qué? Porque eso es lo que abunda en su corazón. Cuando una persona ve noticias, ¿cuál es su tema de conversación? Las noticias. Yo decía en el primer servicio que cuando nosotros nos vinimos de Isla Margarita en nuestro carro hasta acá, eso se difundió y un día nos llama Tele 13 y dice, necesitamos hacerle un reportaje a ustedes. Bueno, listo, nosotros vivimos en tal lado, llegaron a la casa, entraron así como misteriosos y decía, bueno, ¿será que nos robamos algo? No. Los niños estaban tranquilos, estaban felices, el perrito dando vueltas por el apartamento. Y entonces empiezan a entrevistar a Sara, a Isaías, a Isabela, a mi esposa y a mí. Pero ellos venían buscando una noticia amarilla, ¿saben? Porque en las noticias que se promueven son, mira, allá por ejemplo, le cortaron la cabeza a Juan. Robaron a tal persona y mataron a 4. Ese son el tipo de noticias que nosotros vemos en los noticieros y cuando nos dicen a nosotros, miren que la noticia ya está lista, va a salir esta noche en el noticiero de las 9, nosotros, bueno, pues vamos a verlo. Noticia mala, noticia mala, noticia mala. Yo decía, bueno, pero ¿cómo van a meter la noticia de nosotros ahí si nosotros no dijimos nada malo? ¿Ustedes durmieron a la intemperie? No. Nunca, de los 28 días, gracias a Dios, nunca dormimos. Entonces, pero ella quería que yo dijera, dormimos entre osos, dormimos con una serpiente pasando alrededor. Eso era lo que ellos venían buscando. Y no lo consiguieron. Después cuando salió la noticia no calzaba en el noticiero. Porque el noticiero era de noticias amarillas, de noticias en donde pareciera que eso de alguna u otra forma hace que las personas absorban eso e inevitablemente cuando nosotros absorbemos noticias vamos a estar más preocupados de lo normal. Cuando nosotros estamos cargándonos de ese tipo de información, nuestros oídos, nuestros ojos deben funcionar como un filtro en donde yo también selecciono lo que va a entrar, lo que yo voy a pensar, lo que yo voy a hablar, lo que yo voy a recibir. ¿Por qué? Porque lamentablemente o voy a terminar hablando de noticias amarillas o voy a terminar hablando de novelas. Dice la palabra de Dios, de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Yo pregunto, ¿quién le ha hecho un filtro a toda la información que nosotros hemos recibido durante esta semana? Levante la mano. Como 2 o 3 y medio y los demás levanten la mano aunque sea por fe. Levanten la mano. Porque ahí encontramos la explicación del por qué a veces nosotros hasta peleamos con nuestra sombra. Tenemos mal humor, tenemos situaciones, estamos estresados, perdemos la esperanza, creemos que ya no hay una salida. Pero aquí podemos ver que cuando estos hombres les dijeron que la cabeza de Juan pues había sido totalmente cortada, dice la palabra que ellos fueron, tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. Y más adelante, en el verso 30 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Por favor, imaginemos ellos van, Señor, necesitamos contarte algo. ¿Qué pasó? Mataron a Juan. Y le cortaron la cabeza a Juan. El Señor en su sensibilidad dice, necesito que vengan acá, vamos a un lugar a solas, necesito que descansen, necesito que sus emociones y sus sentimientos se calmen, necesitan silencio, necesito ministrarlos a cada uno de ustedes. El día de ayer salimos a hacer la actividad de detente y la verdad
Muchos de nosotros, con toda la información que hemos recibido, algunos decíamos, yo no tengo ganas de ir. Eso fue un comentario entre varias personas, porque uno está gestionando las situaciones que uno está viviendo, y muchos decían, bueno, yo no estoy para dar, yo estoy para recibir, no me siento bien. Pero sin embargo, el estar juntos, el estar en coinonía, el hablarnos con salmos, con palabra de Dios, el abrazarnos, el poder ir a la batalla, aunque tú no te sientas bien, nos hizo bien a cada uno de nosotros. Habían personas, y bueno, hay otras personas que en la semana hemos recibido informe de que han tenido que ir al hospital porque el estrés los ataca a tal punto. Lo que hacen es repostear. Me decía mi pastor siempre, nunca repostees algo que tú no estás seguro que haya pasado. Pero en este tiempo uno siente que no, si yo reposteo, entonces yo estoy siendo parte de la libertad de una nación. Ten cuidado con lo que reposteas, porque tú también eres parte de esa noticia, sea verdadera o sea falsa. Pregúntate, ¿qué haría Jesús? Ten una pausa, descansa en su presencia, porque el Señor con sus discípulos, en medio de una noticia fuerte como fue el hecho de que mataron al apóstol Juan, le cortaron la cabeza, venimos de sepultarlo, venimos de enterrarlo, no el cuerpo completo, el cuerpo sin cabeza. Fíjense qué traumático pudo haber sido eso que ocurrió, y sin embargo Jesús le dice en ese preciso momento, vengan acá, necesito que estén a solas conmigo, necesito que descansen, necesito que tengan un tiempo de selá, necesito que sus emociones y sus sentimientos vuelvan otra vez a equilibrarse, porque están totalmente alterados. ¿Verdad que no les pasó solamente a ellos? Cualquiera de nosotros constantemente podemos alterarnos por diferentes situaciones que puedan llegar a nuestra vida. El día de ayer compartían un versículo que decía, en el Señor solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Eso está en el Salmo 62, y yo quisiera saber si alguien sabe lo que significa acallar el alma. A ver, cuando ustedes escuchan acallar el alma, ¿qué se les viene a la mente? A ver, no todos a la vez, por favor, porque si no nos dan las 3 de la tarde acá. Acallar el alma habla de paz. Perfecto. ¿Qué más? Resguardar. ¿Qué más? 2 personas. Emma. Derramar tu alma, tu corazón delante de la presencia del Señor. ¿Saben que el alma es ese lugar en donde están nuestras emociones y nuestros sentimientos? Pero a veces, por las novelas que recibimos, o por las noticias que recibimos, o por exponer nuestros oídos o nuestros ojos a lo que no tenemos que exponerlo o hacerlo inteligentemente, estamos eléctricos, así que pareciera que hay que recogerlo, peleamos hasta con nuestra sombra, peleamos con la persona que está a nuestro lado, se siente la atmósfera diferente, una atmósfera densa. A veces dice mi esposa, necesito abrir las ventanas porque pareciera que el aire está viciado. Y yo, no, pero ya va que tengo frío. No, tengo que abrir las ventanas. Bueno, perfecto. Dentro de nosotros hay aire que está viciado. Y cuando tú no le das un escape a eso, lamentablemente, eso trae efectos colaterales. El Señor Jesucristo observa cómo están ellos y les dice, vengan aparte a un lugar desierto, descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Por favor, esto no está aquí por casualidad. A veces las noticias que ves no te quitan hasta el hambre. Eso solamente me ha pasado a mí. Estoy comiendo, pero no tengo ganas de comer. ¿Cómo es posible? Si comer es tan rico, ¿verdad? No me vieron comiendo en un video que pusieron hace rato, me estaba comiendo unas galletas y disfrutándolas. No tengo fama de comelón, no, sí lo tengo. Sí tengo fama de comelón, pero
que uno se le quite el hambre por todo lo que está ocurriendo y que a veces busquemos la paz en el lugar equivocado, creo que forma parte de la enseñanza más importante que en este momento podemos llegar a recibir. Queridos hermanos, la palabra de Dios dice, en Dios solamente está acallada mi alma. Cuando yo siento estrés, cuando yo siento preocupación, cuando yo siento que no puedo hacer nada, pero quiero hacer mucho, cuando yo me preocupo en vez de ocuparme, yo debo venir a la presencia del Señor y decirle, Señor, necesito que me fortalezcas. Necesito que quites este sentimiento que está en mí de impotencia, de rabia muchas veces, de querer hacer lo que no tengo que hacer. Fue Jesús el que nos dijo a cada uno de nosotros lo siguiente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido el mundo. Jesús nos ha advertido algo y nos ha dicho en otras palabras, señores, estamos en la tierra, no estamos en el cielo todavía. Y si nosotros estamos en la tierra, tenemos que entender cómo funciona la tierra. La palabra de Dios nos enseña que nosotros estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Visto de otra manera, nosotros estamos en un lugar en donde no mora la justicia. Ni va a morar la justicia tampoco. Tú y yo amamos la justicia, pero estamos en medio, como ovejas, en medio de lobos, en lugar donde no mora la justicia. Tenemos que colocar nuestra mirada en las cosas de arriba. Eso es lo que Jesús constantemente nos enseña. Involúcrate, avanza. Muchas veces hay personas que decían ayer, yo vine, pero realmente no sabía ni qué iba a decir. Pero menos mal que vine porque ahora me siento mejor. Y es que cuando tú estás en medio de su presencia, como en este momento, lo que estamos haciendo en este momento es contrarrestar todo aquello a lo cual tú le has estado prestando tu atención de una manera indebida. Y yo no digo que no nos informemos, y yo no digo que no oremos, amamos la libertad, oramos por la libertad, pero confiamos en Jesús, porque Jesús tiene en sus manos los tiempos. No es mi tiempo, no es tu tiempo, es el tiempo que el Padre ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y cuando nosotros observamos de qué manera Jesús ministraba a cada uno de sus discípulos, ahí encontramos una llave. Ahí entendemos que cuando sintamos lo que sentimos, tenemos que ir a la presencia del Señor. Tenemos que derramar, como decía Emma, derramar nuestro corazón como agua delante de la presencia del Señor. Es ahí donde tú puedes llorar, es ahí donde tú puedes clamar, es ahí donde le dices, Señor, no sé qué puedo hacer, pero yo anhelo que tú puedas traer una paz a mi hogar que sobrepasa todo entendimiento. Tu hogar y mi hogar deben ser una sucursal del cielo aquí en la tierra. Tienes que pelear por tu paz. Tienes que pelear por tu tranquilidad. Tienes que pelear por la presencia del Espíritu Santo dentro del lugar donde tú habitas. Que cuando tú estés en la calle tú digas, bueno, ya necesito ir a mi casa. Y cuando entres en tu casa tú digas, Señor, gracias porque este es mi refugio. Aquí habita tu presencia, estoy contigo. Pero hay personas que están afuera y dicen, yo no quiero ir a mi casa. Yo quiero ir para cualquier otro lado, pero no quiero ir para mi casa. Hay personas que están en su casa y dicen que no habrá algo para hacer porque yo no quiero estar en mi casa. No, tu hogar y mi hogar deben ser una sucursal del cielo acá en la tierra. Más adelante, el Señor trata con sus discípulos. Viene este pasaje donde hay multitudes que están persiguiendo al Señor. El Señor tiene compasión de ellos. Y cuando los discípulos le dicen, mira, ya es tarde, Señor, ¿por qué no los despides? El Señor se voltea y le dice, mira, ¿sabes qué? Denle de comer ustedes. Es extraño, ¿verdad? El Señor primero los ministra, pero después le dice, ustedes vayan y le dan de comer a ellos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te consuela para que tú consueles a otros. Para que esa consolación que solamente Él nos da sirva de consolación para otras personas.
Porque es una cadena de favores. Lo que nosotros recibimos por gracia, lo damos por gracia. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de paso por la tierra. No queramos ser más buenos que Dios o hacer de esta tierra un lugar que proféticamente hablando el Señor dice que aquí no va a estar. Nosotros esperamos cielos nuevos, nosotros esperamos tierra nueva donde mora la justicia. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor. Él es nuestra fuente, no hay otra fuente. Cuando tú sepas que hay un lugar en donde se está ministrando la palabra, en donde el Señor se está moviendo, en donde hay palabra de Dios que fluya, preséntate. ¿Por qué? Porque eso le va a hacer bien a tu corazón. Porque eso va a traer tus emociones y tus sentimientos a un lugar equilibrado. Porque todos llegamos acá con cargas, todos llegamos acá con situaciones, pero aquí las dejamos y decimos: Señor, te presento mi situación. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando tú estás en comunión con el Espíritu Santo de Dios, aunque no sientas ganas, tú te presentas, pero cuando sales de ese lugar, tú dices: Señor, gracias, porque aquí tú me fortaleciste. El día de hoy lo necesitaba. Pero cuando las aflicciones te dejan en la cama y en la cama tú dices: no, yo quería ir, pero la verdad, ya no quiero ir. Bueno, ahí te quedaste sin recibir lo que Dios tenía para tu vida. Y mientras más te alimentas, más te fortaleces, más te alimentas, más te fortaleces. Para cerrar, yo decía en la mañana que ojalá nuestros ojos espirituales fueran abiertos al momento de abandonar este edificio. Podrías ver a las personas tiradas en el piso, espiritualmente hablando, sin recibir lo que tú y yo estamos recibiendo por parte de Dios. Porque las personas parecieran que funcionan de manera automática, no tienen relación con nuestro Padre Celestial, pero Él determinó avivar tu espíritu y te ha estado instruyendo. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos: denle ustedes de comer, ellos voltearon: Señor, pero ¿cómo le vamos a dar de comer? Piénsalo. Con lo que el Señor te ha dado hasta el día de hoy, ¿podrías darle de comer a una persona que nunca ha probado lo que tú has probado? Yo sé que la respuesta es sí. Cuando consideramos el estado famélico en el cual están las personas sin vida espiritual, tú puedes reconocer que Dios a ti y a mí nos ha estado alimentando y que Él quiere que a través de la consolación que Él nos ha dado, nosotros sirvamos de instrumento para consolar a otras personas que hasta el día de hoy no tienen una experiencia a nivel espiritual con nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias porque tú eres el dueño de los tiempos y de las sazones, Señor. Gracias. Gracias porque a el hombre no le ha sido dado el conducir su camino. Dependemos de ti, Señor, y lo reconocemos. No me da pena decir que dependo de ti, Señor, de tu presencia, de tu consejo, de tu favor, de tu guía, Señor. Cuando me arrodillo delante de tu presencia, soy más alto y soy más fuerte, Señor. ¿Por qué? Porque he aprendido a ir a la fuente. Tú eres la fuente, Cristo Jesús. Tú eres la puerta, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, tú eres el alfa, tú eres la omega, tú eres el león de la tribu de Judá. Tú eres Señor de señores, tú eres el Rey de todos los reyes. Te damos gracias porque esta revelación ha venido a nuestra mente, Señor. Has soplado aliento de vida sobre cada uno de nosotros. Has avivado nuestro espíritu y nos has dicho, Señor, ¿dónde podemos fortalecernos? Fortalécete en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Solamente en Dios está acallada mi alma. Si me siento estresado, si me siento afligido, si no sé cuál es el próximo paso que tengo que dar,
Gracias, Señor, porque sé que tú me lo vas a mostrar. Porque sé que puedo estar delante de tu presencia, Señor, y de ahí salir diferente con algo añadido. Que esta enseñanza, Señor, esta palabra, tenga un nivel de compromiso diferente en mí, Padre. Porque sé que me hace bien el estar en medio de tu presencia. Porque sabemos que nos hace bien, Señor, buscar tu rostro continuamente. Porque sabemos que nos hace bien, Señor, orarle al Padre en el nombre del Hijo y tener la certeza y la seguridad de que tienes una respuesta para cada una de nuestras situaciones. Te damos el honor y la gloria y toda la honra en esta hermosa tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a colocarnos de pie.